Bueno, pues antes de empezar con este quinto capítulo, es importante recordar que este no es un manual de vida, sino solo una parte de la historia de la espiritualidad cristiana. Es solo historia, porque si se toma para querer hacerlo vida, pues va a terminar asustándonos o deprimiéndonos. Es solo historia. Sin embargo, cuando terminemos con los 24 capítulos, podremos apenas empezar a asimilar con los pies en la tierra cada una de sus piezas. Y esto lleva tiempo. No basta escucharlo, sino que después de armar este pequeño compendio de la historia, podremos meditar y reflexionar, actualizándolo según nuestro tiempo, nuestras diferentes identidades y circunstancias. Y hay que considerar pues, que esto lleva tiempo. Es indiscutiblemente paulatino. Paso a pasito iremos digiriéndolo para aprender a discernir y dar respuesta a muchas soluciones para nuestra vida personal, obviamente de acuerdo a la luz del Evangelio. Entonces, es seguro que podremos sacar muchísimas riquezas para nuestra vida espiritual. Vamos a comprender muchas cosas, saber hacia dónde darle la vuelta al timón de nuestra barquita, porque también muchos nos siguen y es importante tratar de equivocarnos lo menos posible. Tenemos esa responsabilidad, como la hermana Claire Crockett, o todo o nada. Y bueno, pues ya continuando con este capítulo, yo meditaba acerca de los escritos de San Juan Casiano y pensaba que semejantes escritos pues no podrían ser más que fruto de un santo. Entonces pues le dejé la tarea a nuestro maestro del curso que nos dijera de fuentes fidedignas si San Juan Casiano había sido canonizado. Y tan responsable y disciplinado como es él, por gracia de Dios, pues la siguiente clase llegó con el martirologio. Este libro se refiere a la lista oficial de los mártires, cuando empezaron a recibir culto de dulia a lo largo de la liturgia, no de latría, no de adoración, sino de dulia, ¿no? De los siglos 3, 4 y 5, ¿no? Cuarto y quinto. En las iglesias locales cada día se anunciaba la festividad del mártir que se iba a celebrar al día siguiente y luego se leía una pequeña parte de su vida. Este culto comenzó en torno a los mártires y el primer santo, obvio dentro del martirologio romano, y no mártir, que no fue mártir, que es venerado en la iglesia, es San Martín de Tours, ¿no? Conocido como San Martín Caballero. En el año 397, por ejemplo, el 7 de diciembre se celebra San Ambrosio. Y entonces hay un momento en que está San Ambrosio celebrando la misa y terminan las lecturas y él no se mueve. Y luego pasa el tiempo, media hora, 40 minutos y él no se mueve. En aquel tiempo la gente no se atrevió a decirle nada al principio, hasta que uno de los diáconos pues se anima a moverlo, pensando que estaba dormido, y cuando lo mueve, San Ambrosio le pregunta, ¿por qué me interrumpiste? Acabo de estar en el funeral de nuestro hermano Martín, que acaba de fallecer. Martín de Tours, Francia, está en Francia él, en Milán, ¿no? En Italia. Entonces, cuando llegan las noticias de la muerte de San Martín, se comprueba que justo en esa hora había fallecido. Este es un ejemplo de bilocación en espíritu. Al principio las celebraciones eran solo de mártires, por eso el nombre de martirologio. Pero bueno, ya después que pasa el tiempo, a partir de San Martín de Tours, se empiezan a incorporar nombres de santos, no mártires, que se van celebrando, pero el nombre de martirologio pues se le quedó y es la lista oficial de la Iglesia de los Santos. En él se explica un poco la vida del santo, sobre su biografía o lo que haya hecho en vida. A veces cosas muy breves. Cuando son muchos santos que se festejan en el mismo día, se dice el nombre de uno y ya luego aparecen los nombres de sus compañeros con letra chiquita. Por ejemplo, el 6 de diciembre dice en el martirologio San Nicolás
obispo de Mira, en Licia, actual Turquía, famoso por su santidad y por su intercesión ante el trono de la divina gracia. Luego, especialmente conmovedor es el 24 de diciembre, no el 25, sino el 24, dice el martirologio. Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, es decir, los padres que agradaron a Dios y que fueron hallados justos, los cuales murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero percibiéndolas y saludándolas, y de las que nació Cristo según la carne, que es Dios bendito sobre todas las cosas y por todos los siglos. Entonces el 24 de diciembre pues se celebra a San Adán, a San Abel, etc. Aunque muchos de ellos aparecen aparte y luego algunos patriarcas tienen su día especial. Por ejemplo, para que nos demos una idea, en la H dice conmemoración de San Habacuc, 2 de diciembre, y dice así, conmemoración de San Habacuc, profeta, el cual ante la iniquidad de los hombres anunció el juicio de Dios, pero también su misericordia, diciendo que el justo vivirá por su fe. Bueno, todos los profetas están venerados como santos. San Habacuc, San Isaías, San Ezequiel, San Jeremías, San Zacarías. Se da una pequeña explicación acerca de ellos y de aquellos a quienes no se les conoció mucho, pues tendrán escritos algunos rengloncitos. Y una vez que el martirologio creció y se convirtió en la referencia para las celebraciones litúrgicas, marcándolas con días y fechas, empezó a ser solemne el anuncio de cada amanecer, que se llama el anuncio de la calenda. Esta es la palabra griega que significa día. Entonces decían calenda tal, se festeja tal santo. Y hoy en día, igual que antes, pues se sigue haciendo solo en algunas comunidades. Y mañana celebraremos a tal santo. Se lee el parrafito que viene en el martirologio romano. Generalmente ese parrafito se escribe en los misales. Bueno, nosotros solo conocemos el anuncio de fechas muy particulares, como el 24 en la noche, donde se anuncia el día 25, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Después de saber pues estos valiosos escritos de San Juan Casiano, pues cabe mencionar que también aparece en el martirologio romano y su festividad es el 23 de julio. Y pues bueno, ya volviendo a la época de los padres del desierto, y que no se puede ignorar porque ha marcado mucho la espiritualidad, es conveniente hablar de la historia lausiaca. Es llamada así porque está dedicada a un tal Lauso. El autor es un tal Paladio, amigo de Lauso. Estamos alrededor del siglo V y Paladio es el que le cuenta a Lauso en una carta todas estas historias, porque Lauso quiere saber la historia de todos estos monjes, a quienes Paladio llama atletas del Señor, atletas de Cristo. Dice un pedacito. Así pues, después de haber escrito las vidas de estos atletas invencibles, se las hemos transmitido a Lauso, pregonando las virtudes esclarecidas de cada uno de estos colosos de la santidad. De algunos de ellos, el tal Paladio fue testigo y otras cosas se las contaron. Bueno, esto es la introducción. Esto que Paladio describe nos ayuda a entender cuál era la sensibilidad o la espiritualidad monástica, diferente a lo que entendemos ahora de cómo viven los monjes en el monasterio como los benedictinos, que todavía no existían, por cierto, en aquella época, sino la de estos hombres que viven en el desierto. La intención de estas narraciones era estimular la santidad, pues Paladio consideraba que conocer a los hombres santos era un camino para emprender esa senda y trae a colación el ejemplo de San Pablo. Escribe, pues San Pablo, dice Lauso, que era mucho más virtuoso que yo, que me aventajaba por su manera de vivir, por sus conocimientos, por su conciencia y por su fe, pues se puso en camino desde Tarso hasta Judea para visitar a Pedro, a Jaime, es decir, Santiago, y a Juan,
y se gloría de ello al grabar en mármol sus fatigas para estimular a los que viven en la pereza y en el ocio, diciendo, subí a Jerusalén para ver a Cefas, es decir, a Pedro, y no se contentó con la fama de su virtud, sino que deseó verle cara a cara. Es una lectura interesante este que narra San Pablo, está en la epístola a los Gálatas. Dice, subí a ver a Pedro. Si él, siendo tan santo, corrió estas fatigas de ir a ver a Pedro, ¿cómo no Paladio iba a ir al desierto a conocer a los que tenían esta fama de santidad? Este es un elemento de la espiritualidad que sería como una transmisión por contagio, ¿no? Los que tuvieron acceso a Cristo se convierten en los modelos a imitar y a su vez pues, forjan en los que le siguen otros modelos imitables. El cristianismo, como ya hemos visto, no es una religión de libro, ni de manual, ni de instructivo, sino una religión de la imitación de Cristo. Uno se hace cristiano por entrar en contacto con los cristianos. Y al rescatar estas historias, pues no es para presumir sus virtudes o poner en práctica al pie de la letra lo que estamos leyendo, sino transmitir la sensibilidad de los autores, pues estaban convencidos de que el conocimiento de las gestas o de las acciones de estos hombres estimulan el anhelo de la santidad. No es que nos lleven a calcar lo que ellos hicieron, sino que encienden en nuestros corazones, como decía Lauso y Casiano, el deseo de la santidad. Paladio le dice a Lauso, huye tanto como puedas de los hombres cuyo trato no pueda serte útil y que cuidan su piel de manera incoherente. Aunque sean ortodoxos o al menos no herejes, en algo son perjudiciales por su hipocresía, aunque por sus canicies y por sus arrugas aparenten edad avanzada, aunque no sufrieren ningún daño por su parte, debido a la nobleza de tu carácter, con todo, burlándote de ellos, por ejemplo, llegarías a ser insolente y orgulloso, lo que sería un daño para ti. Con más solicitud, pues, que una ventana luminosa, busca las santas conversaciones de hombres y mujeres, por medio de ellos podrá ver claramente tu corazón, como si fuera un libro de escritura compacta, y comparándote con ellos, podrás apreciar tu negligencia o tu pereza. Pues uno sabe la cantidad de episodios en las biografías de los santos que tienen todavía el sabor de los primeros siglos, ¿no? Donde se enfatiza el tiempo que se dedican a conversar sobre las cosas divinas. Un ejemplo célebre pues es el de San Benito con su hermana Escolástica. San Gregorio Magno nos narra en la biografía que Escolástica va a ver a su hermano al monasterio, que tiene por cierto grandes hectáreas, y llega al atardecer, ya casi noche, y le dice Benito que ya se va, porque no está bien que duerma fuera de los muros del monasterio. Entonces Escolástica le ruega que se quede, y ella rezó a Dios para que se quedara. Entonces cae un tormentón, y San Benito pues no se pudo ir, entonces quedaron toda la noche en santas conversaciones. Ya el episodio termina de una manera conmovedora, porque se regresa Benito al convento, y ella se regresa y muere. Y el comentario de San Gregorio Magno, que por cierto son palabras de la escritura, es, pudo más ella porque más amaba. O sea, consiguió de Dios esa tormenta para poder conversar con su hermano porque amaba más. Esa es la opinión de San Gregorio, obviamente. San Benito quería cumplir la regla, pero ella quería estar con su hermano. Entonces el texto de la historia lausiaca lo que va haciendo es recoger anécdotas. Palladio las llamaría historias edificantes, de un monje atrás de otro. Una historia continua. Escenas o episodios de distintos padres del desierto, con la única intención de contar
lo que a algún padre le sucedió para luego sacar una pequeña enseñanza. Hay otro pequeño renglón que dice, el caso del abad Doroteo, que desde hacía 60 años moraba dentro de su cuerpo. Tomaba por comida un pedazo de pan y un manojo de hierbas. El agua la bebía a proporción. Y Dios me es testigo si digo que no sé si durmió sobre estera o en el lecho. Antes pasaba toda la noche sentado tejiendo cuerdas de hojas de palmera para ganarse el pan. Imaginando que hacía esto únicamente estando yo presente, quise averiguarlo y me informé, tan curioso que era yo, de otros discípulos suyos que habitaban en celdas propias. Me dijeron que desde su juventud había vivido el mismo estilo de vida y que nunca se había dormido deliberadamente, a no ser que trabajando o comiendo entornara los ojos vencidos por el sueño. Tanto que a veces hasta el mendrugo de pan le caía de la boca mientras dormía, por la vehemencia del sopor. La idea de no dormir como signo de santidad va a aparecer reiteradamente, como las vigilias. Santa Teresa de Jesús, muchos siglos después, hacía un comentario en el libro de la vida a propósito de San Pedro de Alcántara, que era un franciscano, y comentaba de cómo este hombre no dormía, era su mortificación, se quedaba de pie y no dormía. Entonces Santa Teresa de Jesús comenta que es admirable y extraordinario. Dice, no sé cómo le hace, hay santidades que yo no entiendo. A mí el Señor me dio a entender esto otro. Otra vez, aconsejándola, yo, que se recostara siquiera un rato en la estera, me dijo visiblemente contrariado, si persuades a los ángeles que duerman, persuadirás también a que lo haga el hombre celoso. Bueno, ya volviendo a la historia lausiaca, dice, en cierta ocasión y a la hora de nona, aproximadamente el mismo Doroteo me envió a llenar el cántaro para la colación. Pero ocurrió que al acercarme vi una víbora en un pozo en el fondo y sin sacar más agua fui a decirle, estamos perdidos, padre, he visto una víbora en el pozo. Entonces sonriendo, pero con gravedad, me miró detenidamente y luego meneando la cabeza dijo, si se le ocurriera al diablo convertirse en septiembre, en serpiente o en tortuga en todos los pozos y echarse a los manantiales de agua, ¿pasarías tú de largo sin beber más? Y habiendo salido en dirección al pozo y sacando el agua él mismo, bebió el primero unos sorbos en ayunas y después de haber dicho, donde quiera que se haga la señal de la cruz, no podrá nada la malicia de nadie. Pues son como el tipo de pequeñas anécdotas de la historia lausiaca. Luego existe otra colección que se llama Los dichos de los padres del desierto, que reciben un título con un término griego, apotegmas, que significa dichos, refranes, comentarios. Hay unos amplios y hay otros cortos, y muchas veces uno puede sacar una enseñanza, como los proverbios. Y a los monjes les servía esta colección de apotegmas porque ellos vivían en ese ambiente y eran como recordatorios porque ellos tenían ese mismo tipo de vida, como los dichos de las abuelitas, que puede uno aplicarlos porque se entiende el contexto y porque tienen una situación similar a la nuestra, pero para darnos una idea de cómo nosotros pues no sabríamos cómo interpretar algunos de aquella época, ¿no? Hay una frase tomada de ahí que dice, un hermano interrogó al abad Euprepio acerca de la vida, y el anciano le respondió, come hierba, hierba, hierba duerme en la hierba. Pues en blanco, ¿no? Solo quien haya conocido la cultura y costumbres del lenguaje de aquella época, pues podría saber qué significaría este refrán. Sin embargo, pues va a haber otros que se van a entender y nos van a dejar con una gran enseñanza, como por ejemplo, dice, fue el abad Euprepio, donde un anciano le dijo, abad, dime una palabra para que me salve. Y le respondió, si quieres salvarte, cuando encuentres a alguien no te adelantes a hablarle antes que él te pregunte. Él, lleno de compunción por esta palabra, hizo un acto de contrición
y dijo: aunque he leído muchos libros, no conocía todavía esta enseñanza. Bueno, entre toda esta colección de los padres del desierto hay algunos que son célebres, que son conocidos, como por ejemplo el de Evagrio Póntico, o Macario el egipcio, o el de Pafnuncio. Son nombres que ya nos suenan un poco más. Por ejemplo, el de Evagrio Póntico, pues es especialmente interesante porque es el primer teórico de la vida monástica, que fue ordenado lector por San Basilio Magno y diácono por San Gregorio Nacianceno. Él tuvo contacto con dos grandes santos. Luego se hace monje y escribe el Tratado Práctico sobre la Oración, el espejo de los monjes y el espejo de las monjas. Estamos ya prácticamente en el siglo IV, porque él muere en el año 299. Y es especialmente interesante porque pues él va así como codificando, ¿no? Sistematizando la vida espiritual de los monjes. Tiene también muchas enseñanzas. En uno de sus escritos de Bagrio Póntico, pues él insiste en que el monje es alguien que ha muerto para el mundo. Debe vivir entonces como si estuviera muerto. En aquella época era así. Ya no le debía importar al monje lo que sucedía en el mundo. De hecho, en la historia lausíaca hay escenas sorprendentes de monjes que entraron ahí y se sienten que han muerto para el mundo. Hay episodios que a nosotros nos llamarían mucho la atención, como cuando les avisaban que se había muerto su papá. El monje comentaba que ya hacía muchos años que él ya no tenía papá, pero lo tomaban muy en serio. Realmente desaparecían para el mundo, como es el caso de San Charbel, aunque él vivió ya a finales del siglo XIX, ¿no? Pero la tradición nos cuenta que su mamá fue a visitarlo y no la recibió. Luego tenemos otro ejemplo de Abad Evagrio. Dice: cuando estés en la celda, recoge tu espíritu. Recuerda el día de la muerte. Mira la mortificación del cuerpo. Piensa en la calamidad. Asume el esfuerzo. Condena la vaciedad del mundo para poder siempre permanecer en el propósito de la esiquía, es decir, de la tranquilidad. Y no te debilites. Justo la esiquía es la imperturbabilidad. La impasibilidad es el ideal que se transmite o que se respira en estos textos. Tanto como en la historia lausíaca como en la de los apotegmas, el monje permanece impasible. No cambia de estado de ánimo. No busca ni las tristezas ni las alegrías. Los acontecimientos se les resbalan. Dice: recuerda también cómo es el infierno. Piensa cómo se encuentran allí las almas. En qué profundo silencio y amargos gemidos. Ten a la vista lo que está reservado para los pecadores. La vergüenza en la presencia de Dios y de los ángeles y en los arcángeles y todos los suplicios. El fuego eterno. El gusano que no duerme nunca, el tártaro y las tinieblas, el rechinar de dientes, los terrores y los tormentos. Piensa también en los bienes que están reservados para los justos. La confianza en Dios, en Cristo, la compañía de los ángeles, de los arcángeles y de todo el pueblo santo. Ten el recuerdo de todas estas cosas y del juicio de los pecadores. Llora, aflígete, teme, no sea que tú también te encuentres entre ellos. Y alégrate y goza en lo que está destinado para los justos. Y si tratas de gozar de estas cosas, apártate de aquellas. Haz que nunca dentro o fuera de la celda se te borre esto, de modo que gracias a este recuerdo huyas de los pensamientos impuros y molestos. La imperturbabilidad, la impasibilidad y no dejarse modificar el estado de ánimo por lo que le vaya a uno sucediendo. Para comprender esto, por ejemplo, pues nos sirve el ejemplo de Macario el egipcio. Macario el egipcio es autor monje del siglo IV. Él vivía en una celda en Egipto
Entonces lo quisieron hacer sacerdote y huyó. Él mismo escribió con su puño y letra, dice, vino a mí un seglar piadoso que recibía mi trabajo manual y me asistía. Sucedió entonces que una cierta doncella de la aldea fue tentada y pecó. Quedó embarazada y la interrogaban con quién había sido, y ella dijo, el monje. Salieron a buscarme. Me llevaron a la aldea y ataron a mi cuello cacerolas ennegrecidas por el humo y asas de cántaros. Me llevaron así por la aldea golpeándome y diciendo, este monje ha corrompido a nuestra doncella, y me golpearon hasta dejarme medio muerto. Un anciano acercándose dijo, ¿hasta cuándo golpearán a este monje extranjero? El hombre que me asistía me seguía avergonzado. Muchos lo humillaban diciéndole, mira al ermitaño de quien te sermoneabas, mira qué ha hecho. También los padres de la pobre decían, no lo soltaremos hasta que dé garantía de que la alimentará. Se lo dice a mi servidor y éste se hizo mi garante. Fui a mi celda y entregué todas las cestas que tenía diciendo, véndelas y dale a mi mujer para que coma. Y dije en mi pensamiento, Macario, ya has encontrado mujer para ti. Es necesario que trabajes más para alimentarla. Trabajaba día y noche y le enviaba dinero. Cuando le llegó a la pobre el tiempo de dar a luz, pasó varios días con los dolores y no daba a luz. Y le preguntaron, ¿qué sucede? Y ella dijo, yo lo sé, es porque calumnié al ermitaño y lo acusé falsamente. Él no es culpable sino tal joven. Vino alegremente mi servidor y me dijo, no pudo dar a luz esa joven hasta que confesó diciendo, no tiene culpa el ermitaño, lo he difamado. Y toda la aldea quiere venir solemnemente aquí para pedirte perdón. Al oír esto, me levanté y huí a Esete, al desierto, para que los hombres no me molestaran. Este es el principio y la causa de mi venida aquí. Y así termina su escrito, ¿no? Pues así, al ir recorriendo estas páginas podemos darnos cuenta de estas acciones heroicas, ¿no? Pareciera que amaban la humillación, la calumnia, y todavía, ¿no? El santo hombre se pone a trabajar para mantenerla. Y luego cuando le vienen a pedir perdón, huye porque no quiere pasar como por héroe. Pues bueno, Palladio en esta historia lausiaca insiste y advierte de un peligro. Dice que estos hombres fueron así porque huyeron del orgullo. Dice, muchos hermanos enorgullecidos por sus fatigas y limosnas, por su profesión de celibato y virginidad, y confiando en su meditación de las sentencias divinas y en su celo, no han podido llegar a la impasibilidad por falta de discernimiento bajo pretexto de piedad. Han enfermado de ciertas curiosidades, se han hecho culpables, se han llenado de orgullo, les ha faltado moderación. ¿Qué tenemos que hacer, pues? No preocuparnos de los que nos critican ni de los que nos alaban, y hacer las cosas con moderación, pues ni la comida ni la abstinencia no son nada en realidad lo que importa. Es la fe que mediante la caridad se extiende a las obras cuando la fe acompaña a todos los actos. Quien come o bebe por su causa no puede ser condenado, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Pero puesto que cuantos pequen dirán que participan de la fe u obran de cualquier otra forma por ella, inspirándose en un criterio falso, con una conciencia viciada. El Salvador distinguió al decir, por sus frutos los conoceréis, y todos reconocen desde luego que el fruto de los que se rigen por la razón y por la inteligencia, según el apóstol, es caridad, alegría, paz, longanimidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los frutos del Espíritu Santo.
A pesar de que las cosas extraordinarias que relatan, pues no perdían de vista las enseñanzas de Jesús. Hay otro dicho, o apotegma, que podríamos ver, es el de Amateodora, ¿no? Pues también las mujeres, ¿no? Tuvieron su lugar de honor en la lucha espiritual del desierto. Y en los apotegmas, pues aparece, por ejemplo, esta, Amateodora. Dice, interrogó Amateodora al Papa Teófilo acerca de la palabra del apóstol. ¿Qué significa redimiendo el tiempo? Y le respondió, esta palabra indica la ganancia. Por ejemplo, ¿es para ti el tiempo de la injuria? Entonces adquiere con la humildad y la paciencia el tiempo de la injuria y conviértelo en ganancia. ¿Es el tiempo del deshonor? Adquiere por la tolerancia el tiempo y lo ganarás. De esta manera todo lo que nos es adverso, si queremos, se volverá provechoso para nosotros. Otra palabra de Amat Teodora. Lucha por entrar por la puerta angosta. Así como los árboles, si no sufren las tempestades, no pueden dar fruto. Tampoco nosotros, para quienes este tiempo es como el invierno, no podremos heredar el reino de los cielos. Dijo la Amat Teodora, el maestro debe ser extraño a la avaricia, a la vanagloria, alejado de la soberbia, no sujeto a la alabanza, ni enceguecido por los dones, no vencido por el vientre, ni prisionero de la ira, sino paciente, misericordioso, etc. Bueno, pues ya el último por comentarles, Pafnuncio, pues es uno de los que se refieren a él como a uno de los grandes maestros que estuvo en contacto con los primeros monjes. Dice que el abad Pafnuncio no bebía vino fácilmente. Dice a la letra, yendo una vez de camino, se encontró con una banda de ladrones y estos estaban bebiendo vino. El jefe de los ladrones lo conocía y sabía que no bebía vino. Al verlo muy fatigado, tomó una copa de vino y espada en mano, dijo al anciano, si no bebes, te mato. Conoció el anciano que era voluntad de Dios que lo hiciese, y queriendo ganarse al hombre, tomó la copa y bebió. El jefe de los ladrones se sorprendió, se inclinó ante él diciendo, perdóname, abad, porque te he apenado. Y el anciano le respondió, confío en Dios, que por esta bebida te harán misericordia en esta vida y en la futura. Y el bribón le dijo, confío en Dios, que a partir de este momento no volveré a obrar mal. Y el anciano se ganó a toda la banda, renunciando por Dios a su voluntad propia. Tal vez prefirió romper sus votos no por miedo a que lo mataran, sino para no permitir que los ladrones mancharan su alma. Pues es una santidad que está muy lejos del egocentrismo. Luego a otro abad, cuando lo invitaban a comer y le ofrecían vino, por cada copa que le daban, pues él se abstenía un día sin tomar agua para mortificarse. Y entonces los demás se reían de él porque pensaban que era un bebedor, ¿no? Pareciera que querían tener mala fama, aunque no. Pero los que vivían con él pues se daban cuenta de sus ayunos y le decían a los demás que no lo invitaran a tomar, por favor. Algo similar vamos a encontrar en San Felipe Neri, por ejemplo, donde con Feliz de Cantalice fingían estar borrachos, porque la gente decía que eran unos santos, entonces por eso lo hacían, para que no les dijeran santos, y así eran felices ellos. A San Juan Bautista de la Salle, después de que lo invitaban a comer, hacía ayunos largos, hasta que ya los discípulos iban a decirles a los anfitriones que no lo invitaran, porque luego pues echaba una semana de ayuno. Luego tenemos el tema de la discreción. En la historia lausiaca, al introducir todas estas historias de los padres del desierto, pues remarcan cómo es necesario entender que ninguna de estas prácticas
el ayuno, las vigilias, las mortificaciones, el dormir en el suelo, etc., ninguna debe ser tenida como garantía de la santidad, sino que hay que tener la virtud de la discreción. Que si por caridad o por misericordia al prójimo es necesario cambiar la abstinencia o dejar de hacerla, pues se cambia o se deja el ayuno. Porque si se dejan llevar por el orgullo de querer aferrarse a esta o aquella práctica, pues pronto van a caer en vanagloria. Por eso mucho mejor será la moderación. Por lo tanto, es mejor vino con moderación que beber agua con orgullo. ¿No? Escriben ellos: ten por santos a los hombres que beben vino con mesura y por profanos a los que beben agua desmesuradamente. Y no menosprecies ni alabes más lo material, sino proclama feliz o desdichada la intención de los que se sirven bien o mal de los bienes materiales. Antaño, José bebió vino en Egipto, pero su espíritu no salió perjudicado, porque previó esta contingencia y la evitó. En cambio, Pitágoras, Diógenes, Platón, los maniqueos y todos los pretendidos filósofos bebieron agua y en su intemperancia llegaron a tal vanagloria que desconocieron a Dios y adoraron a los ídolos. Igualmente los compañeros del apóstol Pedro probaron vino y los judíos les echaron en cara a su maestro diciendo: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de Juan? Después, insultando a los discípulos, con recriminaciones les decían: vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores. Y es de suponer que no les achacaban el uso del pan y del agua, sino el de los buenos manjares y del vino. Salvador respondía a los que encomiaban a ultranza el uso de agua y censuraban el uso del vino. Les censuraba diciendo: Juan ha venido por un camino de justicia sin comer y beber, obvio manjares y vinos. Y dice: el Hijo del Hombre ha venido comiendo y bebiendo, y dicen: aquí hay un hombre glotón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, y todo a causa de la comida y la bebida. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con discreción. Y obviamente le están dando el significado de moderación. Pues todo esto nos permite conocer algunos rasgos de esta espiritualidad monástica y que luego destacan, ¿no?, a la hora de la narración, pues ciertos episodios que son realmente sorprendentes o raros para nosotros por su manera de comportarse, porque algunos huían, otros se escondían, otros eran ultrajados. Por ejemplo, hay algunos que cuando se daban cuenta de que alguien los iba a venir a visitar, se tiraban a dormir para que cuando llegaran los discípulos que querían aprender de ellos, porque tenían gran fama de santidad, pues los encontraran durmiendo y pensaran que eran perezosos. No sé, hacían cosas extraordinarias y otras pues que nos puede sonar muy raro, ¿no? Como el abad Pafnuncio, de unos que lo iban a visitar y él pues les dio con la puerta en la nariz y les decía algo así como: latoso, vete de aquí. Para los que querían hacerse monjes y que se acercaban al monasterio, pues el abad los trataba mal para que perseveraran, para no permitir que cualquiera entrara a la primera y obviamente pues también cuidarles ese camino de verdadera búsqueda. Pues ya está aquí con este capítulo. Ya vamos a ir viendo que leer a los santos pues es juntarse con ellos, ¿no? Y pues sobre todo el bien que puede hacernos, ¿no? Como dice Proverbios 13:20. Leer esto pues nos va a ayudar a entender sus experiencias místicas y pues nos va a ayudar a adelantarnos en el camino. Ahora, por ejemplo, podemos comprender, actualizando, que las mortificaciones del cuerpo pues no se refieren a los latigazos, sino mortificar al cuerpo, por ejemplo, con la abstinencia del exceso de los placeres. Hoy ya nos queda claro que el sacrificio edifica, no destruye ni lastima. Incluso hasta un diabético
Puede ser ayuno porque puede abstenerse de aquel rico pastelito, pero lo más difícil no está en no comer aquel pastelito para cuidar el cuerpo, sino que se trata de ir un poco más arriba de la línea, de comprender que el último fin es cuidarme por amor a Dios, porque es templo del Espíritu. Entonces nosotros queremos darle una morada digna, no para ser egoístamente perfecto, como ya lo he mencionado. Por ejemplo, el abad Pafnuncio tuvo que beber vino no por miedo a la muerte, sino por amor al prójimo, para que su agresor no manchara su alma. Pues bueno, que el Espíritu de Dios nos regale el don de inteligencia para comprender la profundidad de su palabra. Hasta la próxima.